Hola a todos y todas. Esta es la clase teórica de ACV y de traumatismo cráneoencefálico. En primer lugar vamos a ver accidentes vasculares, isquémicos y hemorrágicos. Los objetivos educacionales son el de conocer cuál es el método diagnóstico más adecuado en un paciente con sospecha de ACV, reconocer signos tempranos de accidentes vasculares hemorrágicos en tomografía computada e identificar los signos tempranos del accidente cerebrovascular isquémico, particularmente en tomografía computada. En primer lugar, la definición de lo que es un accidente cerebrovascular, también conocido como stroke o como apoplejía, es la aparición súbita de un déficit neurológico focal que tendrá que ver con el área anatómica, ya que puede presentar, por ejemplo, una amaurosis o una eh, alteración en la movilidad y en el equilibrio del paciente. Estos accidentes vasculares pueden ser isquémicos en un 74%, es decir, que la presencia de un coágulo puede detener la circulación de sangre hacia un sector y producir un área de isquemia y de necrosis, o pueden ser hemorrágicos en aproximadamente un 25% cuando se rompe alguna estructura vascular y se produce una hemorragia hacia el tejido cerebral adyacente. Es más frecuente el ACV isquémico, aproximadamente de cada 4 pacientes que recibamos con accidente cerebrovascular, 3 van a ser isquémicos. ¿Y cómo se detecta? Bueno, desde el punto de vista clínico e inclusive prehospitalario, hay que tener en cuenta la regla mnemotécnica de las 5C, es decir, la C de cuerpo, cuando hay adormecimiento o debilidad o parálisis a nivel facial, de brazos o piernas, la C de confusión, cuando hay una aparición súbita para poder hablar o entender, la C de ceguera, que puede ser una amaurosis o una diplopía, la C de caminata, la alteración súbita del equilibrio para movilizarse, para caminar, y la C de cabeza o cefalea, un dolor de cabeza severo, repentino y persistente. Entonces, vamos a ver primero las isquemias cerebrales que se producen en la disminución de la perfusión cerebral. Eso lleva a la isquemia, que produce una pérdida de la función neuronal, lo cual puede producir finalmente un área de infarto con muerte de neuronas y células gliales. El cerebro pone, o el organismo pone, fenómenos compensatorios, como es la vasodilatación cerebral y una extensa circulación colateral, dado a nivel del polígono de Willis, donde se junta la circulación anterior carotidia y posterior vertebrobasilar, y además de un lado hacia el otro. ¿Cómo pueden ser estos eventos vasculares cerebrales isquémicos? Pueden producirse por una estenosis u oclusión focal o multifocal, en este caso por embolismo, es decir, por trombos o por material arteriosclerótico que desde vasos, por ejemplo, cervicales, como puede ser una placa carotídea, una placa teromatosa carotídea, puede desprender un fragmento y viajar hacia la circulación intracerebral, o por enfermedad vascular intrínseca, principalmente acá lo que está más grande y en letras rojas, por arteriosclerosis, es decir, por una enfermedad vascular generalizada que disminuye el calibre o directamente ocluye los vasos. O puede ser por una isquemia global, ya sea por una hipoperfusión, por ejemplo en un caso de un paro cardíaco, o por anoxia-hipoxia, por ejemplo en los ahogados o en el envenenamiento por monóxido de carbono, es decir, llega sangre, pero esa sangre no tiene oxígeno suficiente. En el caso de las isquemias
por estenosis focales o oclusiones focales predominan en ciertos territorios vasculares definidos. En el caso de las isquemias globales hay una hipoperfusión o una disminución o cambios isquémicos generalizados en todo el cerebro. Y es importante la atención temprana, ya que el tiempo es cerebro, es decir, que los tratamientos para la enfermedad vascular isquémica es más efectiva cuanto antes se realice. La ventana terapéutica, que en general es de 3 horas, aunque ya se ha ido extendiendo, tiene en cuenta que por cada minuto 2 millones de neuronas mueren. Entonces es importante el reconocimiento rápido de la patología y la atención en un centro que pueda atender al stroke. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico por imágenes que se van a utilizar? Bueno, principalmente la tomografía computada, también la resonancia magnética. Para estudiar los vasos intra y extracraneales, la angioresonancia y la angio-TC, la angiografía digital, más terapéutica que diagnóstica en la actualidad, y para estudiar los vasos cervicales, la ecografía Doppler de los vasos del cuello a nivel carotidio y vertebral. Acá vemos las imágenes de cortes tomográficos sin contraste en la fila superior y con contraste endovenoso en la fila inferior. Los cortes tomográficos se hacen desde la base hacia el vértice del cráneo en cortes sucesivos y paralelos, donde podemos observar las distintas estructuras que vamos a ver en tonos de grises, como vemos acá, de un gris más blanco, la sustancia gris cortical y los núcleos de la base, y de un color gris más oscuro correspondiente a la sustancia blanca. Evidentemente el nombre sustancia blanca y sustancia gris se dio antes de la aparición de la tomografía computada. También podemos ver estas imágenes más hipodensas que corresponden al líquido cefalorraquídeo, en este caso a nivel de los ventrículos, astas frontales, astas occipitales de los ventrículos laterales, las cisternas, por ejemplo acá la cisterna ambiens, parte del tercer ventrículo. También hay líquido cefalorraquídeo en los surcos, que serán más visibles de acuerdo a la edad del paciente y al grado de atrofia cerebral. También podemos ver normalmente estas imágenes hiperdensas, que son calcificaciones normales, en este caso de plexos coroideos, que se pueden ver en forma bilateral, y también después de los 25 años aproximadamente se empieza a ver aquí a este nivel, en este caso no, pero una calcificación correspondiente a la glándula pineal, que son calcificaciones normales y que no deben ser confundidas con patologías. Si yo trazo una línea imaginaria que continúe el asta frontal, como vemos acá, y trazo otra línea imaginaria que se continúe con el asta occipital, puedo delimitar los 3 territorios vasculares principales: el de la arteria cerebral posterior, a nivel acá occipital, el de la arteria cerebral media, a nivel temporal y parietal, y el territorio vascular de la arteria cerebral anterior, aquí a nivel frontal. Si yo le inyecto contraste endovenoso en la tomografía, realzo las estructuras vasculares y, por ejemplo, acá puedo ver el polígono de Willis con la circulación posterior, la circulación anterior, las arterias cerebrales medias, las arterias cerebrales anteriores. Y puedo definir mucho mejor la sustancia gris cortical, los núcleos de la base. Acá veo ambos tálamos, el núcleo lenticular, caudado, etc. La resonancia magnética tiene una altísima definición tisular.
También es multiplanar. Acá vemos imágenes de secuencias en T1 en cortes sagitales y en la parte inferior imágenes en secuencia T2 en cortes coronales. También tiene secuencias específicas de difusión para hacer el diagnóstico precoz del ACV hiperagudo. Y también tiene la posibilidad de la resonancia de hacer reconstrucciones vasculares. Aquí vemos una imagen sagital del polígono de Willis y de la carótida y de la basilar y vertebrales. También una vista axial del polígono de Willis con la circulación posterior y la circulación anterior. Esta técnica de resonancia que se llama TOF, Time of Flight, o tiempo de vuelo o tiempo de velocidad de la sangre dentro de los vasos, se realiza con una técnica específica en la cual no hay que colocar ningún tipo de contraste al paciente y es totalmente ambulatorio. La ecografía Doppler color de los vasos del cuello, como vemos acá, es una técnica sencilla que permite rápidamente evaluar el estado de las paredes carotídeas y del flujo. En este caso vemos la carótida primitiva, carótida interna y externa, y en este ejemplo vemos una placa de ateroma hipodensa con un área de ulceración, con un fragmento que posiblemente haya migrado hacia la circulación intracraneal. La arteriografía en la actualidad ya no se usa para diagnóstico, sino para terapéutica. Acá vemos una imagen sagital de una arteriografía carotídea. Acá tenemos la carótida primitiva, la carótida externa con sus ramas y la carótida interna que tiene a nivel vulvar una estenosis significativa. Se coloca una guía por dentro de esta arteria y luego un balón para inflar y para realizar una dilatación o angioplastia de este vaso. Este es el resultado, esto es el antes y este es el después. Fíjense cómo ha quedado el calibre vascular normal. Acá vemos un ejemplo de un paciente que tiene una hemiparesia de 4 horas de evolución. Vemos esta imagen de tomografía. Cuando nosotros vemos esta tomografía vamos a estar analizando al paciente como si lo viéramos desde los pies. Por lo tanto, todo lo que está de este lado es el lado izquierdo del paciente y todo lo que está de este lado es el lado derecho del paciente. En este caso el lado izquierdo es normal. Acá vemos surcos corticales, digamos, con líquido cefalorraquídeo normal, y del lado derecho hay un borramiento de los surcos. También, y en esta imagen de acá, podemos ver entonces los surcos, podemos ver el tejido, la sustancia gris cortical, la sustancia blanca, como están bien definidos. En cambio, del lado derecho se empiezan a borrar los surcos y a encontrar una desaparición de la interfase de sustancia gris blanca. Normalmente la sustancia gris está más perfundida que la sustancia blanca. Por lo tanto, en el caso de isquemias, la que primero acusa recibo de la disminución del flujo es la sustancia gris, que empieza a disminuir su densidad. Por eso se parece más su densidad a la de la sustancia blanca, que normalmente tiene un flujo que es más o menos la mitad del flujo que recibe la sustancia gris. Entonces vamos a buscar signos tempranos de ACV isquémico. Ellos son la pérdida de la interfase sustancia gris blanca con el borramiento de los surcos, como podemos ver en este sector aquí correspondiente al territorio vascular de la arteria cerebral media derecha, o podemos encontrar el signo de la arteria hiperdensa, que es la imagen del trombo fresco dentro de la arteria. Esto, si bien no es muy frecuente de observar, cuando está presente es un signo muy indicativo de obstrucción vascular. Y otra cosa que podemos encontrar en los casos de isquemias de arteria cerebral media es la hipodensidad del tejido de la corteza insular.
ya que la ínsula tiene una circulación terminal, por lo tanto no tienen mecanismos de compensación por otra circulación de otro lado que pueda compensar la disminución del flujo. Entonces lo que podemos encontrar también es la hipodensidad del tejido insular. Entonces, a las 4 horas esos son los hallazgos y a las 24 horas, si progresa la situación, podemos encontrar esta imagen hipodensa. En tomografía computada lo que se ve oscuro lo vamos a llamar hipodenso, que tiene una clara delimitación del territorio vascular, en este caso de la arteria cerebral media. El desafío diagnóstico es realizar el diagnóstico a las 4 horas, donde los tratamientos van a ser más efectivos, y no ya a las 24 horas, donde es mucho más simple observar el área de infarto, pero el tratamiento ya no es efectivo y digamos, los pacientes van a neuro o a rehabilitación en general. Entonces, al principio, cuando se instala la patología, los signos pueden ser muy precoces y al cabo de las 24 horas se delimita bien el área de infarto. En el caso de un estudio angiográfico de angioresonancia, podemos ver en este paciente el polígono de Willis, la circulación posterior, la circulación anterior, aquí viene la carótida interna, esta es la cerebral media del lado derecho, que es normal, y la cerebral media del lado izquierdo, que está aquí amputada o totalmente ocluida, lo que produjo consecuentemente el infarto de este territorio vascular. ¿Qué hacer en el caso de lesiones de la fosa posterior y del tronco? Bueno, en ese caso se recomienda realizar resonancia magnética, ya que la tomografía tiene menor sensibilidad, ya que al existir tejido óseo que rodea lo que es la fosa posterior y el tronco, no puede ser tan fácilmente visualizado en tomografía, por lo que se recomienda resonancia. Acá vemos un área de isquemia a nivel cerebeloso, varias imágenes que muestran, acá vemos entonces el vermis cerebeloso, el tronco, el tejido cerebeloso, acá una imagen coronal con un área de isquemia en distintas secuencias. Y también es útil para el tronco, en este caso a nivel protuberancial, en esta imagen sagital y en estas imágenes axiales, un área de cambio de la señal que correspondió a un área de infarto. En estos casos entonces, fosa posterior y tronco, mejor resonancia magnética. Pero tener en cuenta que la resonancia también tiene contraindicaciones, por ejemplo, pacientes con marcapasos, con cardiodesfibriladores, con implantes cocleares y otros elementos más externos, con dispositivos por los cuales no se pueden realizar resonancias, ya que hay un alto campo magnético que puede afectar a alguno de estos dispositivos. Por lo tanto, tener cuidado de no enviar pacientes que no puedan entrar a una sala de resonancia. Finalmente, en la etapa crónica, el ácido isquémico queda un área de encefalomalacia, un área secuelar, hipodensa, de aspecto cicatrizal, que puede producir una retracción a nivel del ventrículo e inclusive una comunicación. Esta cavidad necrótica se llena de líquido cefalorraquídeo en general y bueno, queda una secuela, un área digamos de secuela encefalomalácica después de las 6 semanas. Con respecto al ACV hemorrágico, entonces es aproximadamente el 25% de los casos de ACV. También la presentación es de un déficit neurológico súbito que comprometerá según la localización anatómica de la hemorragia y también tiene que ver el grado de compresión que produce por el efecto de masa del hematoma de las estructuras neurales próximas. En general, la pérdida de conciencia es más frecuente que en la isquemia y se puede presentar también como una cefalea intensa. Esto es más frecuente en el caso de la hemorragia subaracnoidea.
También puede producir por efecto de masa como complicación una herniación cerebral, que pueden ser, por ejemplo, subfacial o transtentorial o a nivel del foramen magno. Puede producir isquemia por compresión, es decir, estas herniaciones o el hematoma producen también compresión y secundariamente pueden producir isquemia. Y bueno, la tomografía computada sin contraste es el método más sensible para la detección de la hemorragia aguda, ya que inmediatamente sucede, se puede ver en tomografía. Las causas, bueno, son múltiples, pero las dos más frecuentes son las que están acá remarcadas en color y con letras más grandes. De origen hipertensivo por ruptura de pequeños vasos penetrantes, principalmente a nivel de los núcleos de la base, o aneurismática cuando se rompe un aneurisma, que lo más frecuente que producen es una hemorragia subaracnoidea. Entonces, ¿qué hacer ante la sospecha de una ACV? Una tomografía sin contraste endovenoso. Vamos a ver acá, esta es una imagen hiperdensa. Esto es un hematoma intraparenquimatoso. Los hematomas intraparenquimatosos, cuando son agudos, cuando la sangre es aguda, se ve hiperdensa. Se le ve un halo de edema citotóxico perihemorrágico. Este hematoma en este caso surge a partir de los núcleos de la base lenticular, aunque pueden ser también estar en los lóbulos. Produce compresión, efecto de masa. Fíjense cómo el asta frontal del ventrículo lateral derecho está comprimido y está desplazada la línea media. Esto es entonces un desplazamiento de línea media, compresión, efecto de masa. El hematoma o la sangre cuando es aguda se ve hiperdensa, como vemos acá. Entonces en la etapa aguda suele tener este halo periférico hipodenso por edema citotóxico, y al cabo de los días es subagudo después del segundo día y después del mes es crónico, y existe una disminución de la densidad por la degradación de la hemoglobina. Entonces la imagen se va haciendo más isodensa y luego hipodensa hasta quedar un área secuelar donde estuvo el hematoma. En el caso de la hemorragia subaracnoidea también tomografía sin contraste, y vamos a observar la imagen hiperdensa de la sangre en los surcos y en las cisternas, donde normalmente hay líquido cefalorraquídeo. En este caso vamos a ver estas imágenes lineales hiperdensas que ocupan estos espacios. Hay que tener en cuenta que la hemorragia subaracnoidea es neurotóxica y puede producir vasoespasmo. En la hemorragia intraventricular es la presencia de sangre en los ventrículos. En general, en la sangre intraventricular, como vemos acá, en las astas temporales que están dilatadas, en las cisternas, en el tercer ventrículo, en las astas frontales. Esta imagen hiperdensa corresponde entonces a contenido hemático intraventricular que llega a partir de una hemorragia subaracnoidea o de una hemorragia intraparenquimatosa. La hemorragia intraventricular per se no es rarísima. En general viene de otro lado. En el caso de los aneurismas cerebrales, el 70-80% de los casos de hemorragia subaracnoidea se debe a una ruptura de un aneurisma cerebral. La mayoría, bueno, están aquí en la zona del polígono de Willis, a nivel de la unión de la arteria cerebral anterior y la comunicante posterior, aproximadamente un 30%, entre la carótida interna y las comunicantes posteriores un 25%, en la bifurcación de la arteria cerebral media un 15%, y en menor medida en la circulación posterior, digamos, vértebro-basilar. En tomografía computada es muy difícil y es un hallazgo casual muchas veces la presencia de un aneurisma no complicado, como en este caso vemos una imagen saccular hiperdensa que corresponde a un aneurisma.
El mejor método para la detección de aneurismas es la angioresonancia, donde se pueden ver las imágenes saculares con dilataciones, digamos, aneurismáticas. En estos casos, bueno, el diagnóstico se hace por este medio y el tratamiento se hace en estas salas. Esta es una sala de angiografía, una angiografía digital, donde se realiza entonces la opacificación de esta estructura vascular, que en este caso tiene esta dilatación aneurismática, y se la emboliza. Se hace una embolización con estos alambrecitos que se llaman coils, que producen una trombosis del contenido interno del saco aneurismático, y bueno, este es el resultado posterior. Fíjense cómo acá viene el contraste, pero ya el saco aneurismático no se rellena con contraste porque ha sido ocluido, ha sido embolizado. Estos son tratamientos endovasculares actuales en los casos de, por ejemplo, de un aneurisma intracerebral. Pasamos ahora al otro tema, que es traumatismo cráneoencefálico. El objetivo es identificar las lesiones traumáticas cráneoencefálicas en las imágenes. Tener en cuenta que el traumatismo cráneoencefálico es una patología altamente prevalente, con causa de muerte importante en menores de 45 años y una importante también causa de discapacidad en personas jóvenes. La mayoría de los casos, o más o menos la mitad de los casos, se debe a accidentes relacionados a accidentes de tránsito, aproximadamente en un 50%, las caídas un 20%, esto es frecuente en ancianos, muchas veces caídas de propia altura que pueden ocasionar después lesiones a nivel intracraneal, bueno, en deportes, en el caso del maltrato infantil, tema que no se va a abordar acá en este cursado, sino que lo hacemos en el módulo optativo de radiología pediátrica. Acá vemos algunas imágenes. Esta es una reconstrucción 3D de una tomografía computada, donde vemos una fractura con hundimiento. Estas son fracturas complejas que pueden producir una alteración a nivel de una laceración a nivel de la dura madre y bueno, producir distintas complicaciones, como ya vamos a ver en un ratito. Esto es un trayecto de un proyectil con una hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia intraventricular, múltiples fragmentos o esquirlas hiperdensas, tumefacción y hematoma en los tejidos blandos subcutáneos, lesión ósea en el sitio de entrada y salida del proyectil, bueno, en este caso entonces, y edema cerebral. Y acá en la imagen de la derecha una reconstrucción 3D también de una tomografía donde vemos una fractura, en este caso una fractura simple, sin hundimiento, sin depresión, y diferenciar el trazo de fractura de esta imagen, que son las suturas craneales, que no hay que confundirlas con justamente fracturas. Todo TEC necesita TAC, todo traumatismo cráneoencefálico necesita tomografía computada. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Bueno, lo más importante es tener en cuenta el examen clínico y particularmente la escala de Glasgow, que nos va a medir el nivel de conciencia. Esta escala de Glasgow se va a hacer al momento del ingreso del paciente a la guardia y luego periódicamente para evaluar la evolución. Es decir, que la evolución del paciente no se hace con tomografía, sino que se hace con la clínica y con la escala de Glasgow, que bueno, tiene en cuenta la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, con una puntuación de un ideal, digamos, de 15 puntos. ¿Y cuándo se va a realizar tomografía en los pacientes? ¿Qué recomendaciones de evidencia médica existen? Bueno, el Instituto Nacional de Calidad y de Salud de Gran Bretaña, digamos, tiene recomendaciones, que acá transcribimos un poco resumidas, que nos dice que la técnica de elección para el paciente con sospechas de lesiones cerebrales traumáticas es la tomografía computada, una recomendación nivel A, es decir, un grado de evidencia alto. No se recomienda el uso de la resonancia, aunque bueno, puede usarse en los casos, ya vamos a ver, de lesión axonal.
No se recomienda el uso de radiografías simples de cráneo, sí en los casos de niños en sospecha de maltrato como para dejar registro legal. Y bueno, las indicaciones de la tomografía serían en los pacientes que hayan tenido un traumatismo cráneoencefálico, cuya escala de Glasgow sea menor en la valoración inicial a 13 o menor a 15 a las 2 horas de ingreso de urgencias, o si la fractura ha sido con hundimiento o una fractura abierta o una fractura en la base de cráneo, que desde el punto de vista clínico lo podemos ver como los ojos de mapache. Si el paciente ha tenido convulsiones postraumáticas, algún déficit neurológico focal, más de un episodio de vómitos, amnesia de más de 30 minutos previos al impacto, en este caso recomendación nivel B, pero también se va a solicitar tomografía más allá del el Glasgow a los pacientes que tengan factores de riesgo como edad, es decir, adultos mayores, edad igual o superior a 65 años, coagulopatías o pacientes anticoagulados o un mecanismo de acción peligroso, aunque independientemente del Glasgow. Entonces, ¿qué vamos a ver en la exploración radiológica del traumatismo? Bueno, en primer lugar, mencionar que, como dicen las recomendaciones, no está recomendado justamente la radiografía de cráneo, ya que una radiografía normal no nos dice cómo está el estado, digamos, intracraneal. En el caso de la tomografía se hace como una pseudo radiografía, en realidad es un scout view para la programación y bueno, entonces tenemos un aspecto general, digamos, del cráneo si queremos cuando le hacemos la tomografía, pero en sí la radiografía por sí sola no es útil. Lo que sí es la técnica de elección es la tomografía computada, ya que es disponible, rápida, hacer una tomografía de cerebro puede llevar 2-3 minutos, es compatible con elementos de monitoreo, es decir, el paciente puede estar con respiración asistida, con distintos elementos de medición y bueno, no hay problema de ingresar a la sala de tomografía y es muy útil para la detección de la hemorragia subaracnoidea aguda, como vemos aquí en este ejemplo, donde estos surcos cerebrales, en lugar de estar hipodensos, tener líquido cefalorraquídeo, vemos estas imágenes lineales hiperdensas e inclusive podrán ver acá también un nivel líquido-líquido a nivel intraventricular. Es decir, que esta imagen nos está mostrando hemorragia subaracnoidea y hemorragia intraventricular postraumática. La resonancia es sensible para evaluar el trauma, no está recomendada como primera línea, sí cuando tenemos que estudiar los pacientes con lesión axonal difusa. Las lesiones traumáticas se dividen en lesiones primarias y secundarias. Las primarias son aquellas en el momento que se producen en el momento del trauma, es decir, como el resultado de las fuerzas mecánicas externas transferidas a los contenidos intracraneales, ya sea por el impacto directo, por golpe y contragolpe, es decir, por aceleración y desaceleración, o por una lesión penetrante, por ejemplo, como veíamos en el caso del trayecto del proyectil. Y bueno, y el resultado van a ser las lesiones primarias, las contusiones hemáticas, que son corticales, superficiales, los hematomas, la lesión axonal difusa, edema, inflamación cerebral. Las lesiones cerebrales secundarias son todas aquellas que se producen como consecuencia de la lesión primaria. Esto ocurren desde el momento del trauma hasta horas y días después. Y bueno, en general se producen por respuesta inflamatoria, por disfunción mitocondrial, por desequilibrios hidroelectrolíticos, por la isquemia, por vasoespasmo, por oclusión, lo que lleva a la muerte celular neuronal, al edema y el aumento de la presión intracraneal. Entonces estas lesiones primarias, es decir, aquellas producidas en el momento del trauma, y secundarias, producidas como consecuencia del gesto primario, se pueden dividir además
o se pueden clasificar en focales y en difusas, acá señaladas en amarillo las difusas y en celeste las focales. Entonces, dentro de las lesiones primarias tenemos las injurias superficiales, las hemorragias extracerebrales pero intracraneales, como el hematoma epidural, el hematoma subdural y la hemorragia subaracnoidea, y las lesiones intraaxiales, es decir, intracraneales y además intracerebrales, como son las contusiones hemorrágicas corticales, la hemorragia intraventricular y la lesión axonal difusa. Y dentro de las lesiones secundarias tenemos las herniaciones cerebrales, edema, lesiones por hipoxia, que pueden producir isquemia e infarto, las infecciones, cuando hay fracturas abiertas o fracturas con hundimiento, o fracturas que tengan relación con, por ejemplo, los senos paranasales o el oído, convulsiones y alteraciones metabólicas. Entonces repasamos ahora cómo se ven estas imágenes. Dentro de las lesiones primarias, entonces, las lesiones superficiales, una de las más frecuentes de ver es el hematoma subgaleal, que es, bueno, el que todos por ahí conocemos como el chichón, ¿no? Acá, ¿qué vemos? Vemos, normalmente tenemos que ver la piel, que es esta imagen densa, lineal, luego vemos el tejido celular subcutáneo y directamente después vemos el hueso, ¿no? Porque nosotros no vemos ni el periósteo ni el tejido conectivo que está por debajo, digamos, de la gálea. En el caso de estas hematomas subgaleales, lo que vemos es la piel, el tejido celular subcutáneo que está por abajo, que es esta línea hipodensa, y luego esto que es el tejido, la tumefacción del tejido conectivo laxo que está por fuera del periósteo. Entonces es un hallazgo frecuente en los traumatismos cráneoencefálicos. Dentro de lo que son las fracturas, pueden ser fracturas simples o fracturas con hundimiento, son fracturas que obviamente tienen más complejidad, porque un hundimiento de más de 5 milímetros aumenta la probabilidad de laceración de la dura madre y eso puede producir secundariamente, por ejemplo, una infección, una meningitis. También son fracturas complejas, son aquellas que están próximas a los senos durales, ya que pueden producir trombosis, o lesiones adyacentes a la arteria meningia media, porque al romperse la arteria meningia media puede producir un hematoma epidural, o aquellas fracturas, por ejemplo, como en este caso, que comprometan los senos paranasales. Acá vemos un fragmento y una fractura compleja a nivel frontal. Entonces se pueden producir infecciones, fístulas de líquido cefalorraquídeo, etc. Entonces acá vemos una fractura, fractura simple sin hundimiento, y en este caso una fractura con hundimiento, con laceración de la arteria cerebral media que puede producir un hematoma epidural. Entonces, los hematomas, según donde se produzcan, y recordamos las capas meningias, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre está íntimamente adherida a la tabla interna, digamos, del hueso. Entonces se pueden producir hematomas extradurales, es decir, por fuera de la dura madre. Esto está muy relacionado a fracturas de cráneo y sangrado de origen arterial por ruptura de la arteria meningia media, o hematomas subdurales que están por debajo de la dura madre y que son sangrados de origen venoso. Acá vemos un esquema de cómo se ven. El hematoma epidural, entonces, está entre la tabla interna y la dura madre. Es más frecuente en pacientes jóvenes, está relacionado a fracturas en el 90% de los casos por lesión de la arteria meningia media. En general son hematomas que están en el área de la zona, digamos, del golpe, del traumatismo, y tienen esta forma biconvexa o convexa hacia el cerebro. No cruzan las suturas, pero pueden tener un compromiso supra e infratentorial. La hemorragia subdural es aquella que se produce por debajo de la dura madre, subdural.
En general se ve más en pacientes mayores, es un sangrado de origen venoso por ruptura de venas puente que atraviesan las capas meningias. El hematoma subdural suelen ser más extenso, cruzan las líneas de sutura, pero no pueden cruzar ni la hoz cerebral ni el tentorio. Acá vemos una imagen de un hematoma epidural. La sangre cuando es aguda se ve hiperdensa, es decir, blanca. En este caso vemos una imagen entonces hiperdensa de aspecto biconvexo o convexo hacia el cerebro, relacionado en este caso con una fractura, con un hematoma en los tejidos blandos. Esto me está indicando, esta inhomogeneidad dentro del hematoma me está indicando que hay un sangrado activo. Esto se llama signo del remolino porque es un sangrado arterial. Y además produce efecto de masa. Fíjense cómo comprime, acá vemos mejor en el esquema, cómo comprime ventrículo lateral y desplaza la línea media. Entonces, en este caso, un hematoma de más de 2 centímetros de espesor que tiene este aspecto inhomogéneo, el signo del remolino por sangrado activo arterial, y una desviación de la línea media de más de 1 centímetro, esta sería digamos la posición normal de la línea media y donde está en realidad, bueno, me está indicando que requiere este hematoma epidural un abordaje quirúrgico. El hematoma subdural, entonces por debajo de la dura madre, se ve una imagen hiperdensa cuando es agudo en forma de semiluna o cóncavo hacia el cerebro. Recordar que atraviesa suturas, es un sangrado venoso. Cuando es agudo se ve hiperdenso y al cabo de los días, cuando es subagudo, se degrada la hemoglobina y se vuelve isodenso respecto al parénquima cerebral adyacente, y cuando es crónico se vuelve hipodenso, es decir, similar al líquido cefalorraquídeo. En algunos casos, los elementos formes y más pesados de la sangre precipitan, van hacia el sector más declive y se forma un nivel líquido sedimentario que se llama efecto hematocrito. Dentro de las lesiones primarias, pero ya ahora intraaxiales o intracerebrales, tenemos las contusiones hemorrágicas, es decir, los focos de hemorragia a nivel cortical que se producen en general por el choque contra prominencias óseas, por golpe o contragolpe, más frecuentemente a nivel frontal y temporal, como podemos ver acá en esta pieza anatómica. En la imagen de tomografía, estas contusiones hemorrágicas se van a ver como imágenes hiperdensas, superficiales, corticales, que suelen tener a su alrededor, como en este caso, esta imagen hipodensa que corresponde a edema citotóxico. Entonces, las hemorragias, las contusiones hemorrágicas por traumatismo son superficiales, son corticales, cerca de la corteza, y suelen tener edema perilesional. En el caso de hemorragia subaracnoidea, la tomografía es de elección en la etapa aguda. Se van a ver, la hemorragia subaracnoidea se ve como colecciones hiperdensas dentro de los surcos y las cisternas. Acá vemos señalado los surcos con hemorragia y acá a la derecha, en el hemisferio digamos derecho, vemos surcos normales que habitualmente tienen líquido cefalorraquídeo y se ven hipodensos. El caso de la hemorragia subaracnoidea es frecuente en los traumatismos craneoencefálicos moderados y graves, y esta sangre libre es neurotóxica porque libera, digamos, sustancias vasoactivas que producen vasoespasmo, y además la presencia de elementos formes en el sistema ventricular, donde normalmente hay líquido,
produce una obstrucción en la reabsorción de ese líquido cefalorraquídeo y secundariamente puede haber dilatación ventricular, como vemos en este ejemplo. Acá fíjense, vemos estas imágenes hiperdensas a nivel de las cisternas interpeduncular, a nivel de los valles silvianos, en las cisternas de la fosa lateral, a nivel de la cisterna ambiens, en el valle silviano de este lado también. Y hay una dilatación de los ventrículos por la obstrucción que produce esta sangre dentro del, digamos, del sistema ventricular, que no puede ser reabsorbido por las granulaciones de Pacchioni. Entonces acá veo el tercer ventrículo dilatado, hasta frontales, hasta temporales dilatadas. La hemorragia intraventricular en general es secundaria a contusiones, a hemorragias corticales, a hemorragias subaracnoideas. Es muy rara que se vea en forma, digamos, aislada. Y lo que se ve es una imagen hiperdensa dentro de los ventrículos, como vemos acá. No hay que confundir estas imágenes hiperdensas, que son calcificaciones normales, en este caso, calcificaciones correspondientes a los plexos coroideos. De las lesiones secundarias, bueno, son múltiples. Las herniaciones cerebrales son una de las más peligrosas, las isquemias o infartos por compresión, edema cerebral, las lesiones por hipoxia, infecciones, alteraciones metabólicas. Vamos a ver algunas de ellas. Dentro de las más importantes de reconocer son las herniaciones cerebrales, porque es un efecto por expansión, digamos, de masas intracerebrales, por ejemplo, de sangre. Estas pueden ser acá a nivel por debajo de la hoz cerebral. Esto se llama hernia del cíngulo o hernia subfalcial. Como en este lugar están las arterias cerebrales anteriores, puede producir una compresión o una isquemia. También podemos tener herniaciones a nivel del uncus temporal, herniaciones a nivel de la amígdala, a nivel, digamos, del cerebelo y bulbo raquídeo, por protrusión de tejidos a nivel del agujero occipital que producen el enclavamiento, o las hernias transcalvarianas, que en muchos casos pueden ser la herniación del tejido cerebral por fuera de la calota, por ejemplo, por el mismo traumatismo, o en muchos casos una descompresión quirúrgica por el aumento de la presión intracraneal. Entonces acá vemos algunos ejemplos. En el centro, esta imagen de una hemorragia subdural aguda que tiene efecto de masa. Fíjense cómo desplaza la línea media y produce una hernia subfalcial, como vemos acá en el esquema, o hernia del cíngulo. O en este caso, una hernia a nivel del uncus, atravesando, digamos, el tentorio, como por esta lesión que ocupa espacio. O en este otro ejemplo está trazada la línea donde estaría la posición del agujero occipital y vemos cómo hay una herniación, digamos, a nivel cerebelosa, a nivel tonsilar, con compresión del bulbo, y bueno, que esto puede producir el enclavamiento del paciente. Dentro de lo que es la lesión axonal difusa, es una causa de coma, de mal pronóstico. La tomografía puede ser negativa, no tener ningún hallazgo. En este caso, la resonancia magnética es de utilidad. La lesión axonal es justamente la lesión de los axones por cizallamiento. Se producen hemorragias, frecuentemente a nivel de la sustancia blanca, lobar, frontal y temporal. La región posterior del cuerpo calloso, como vemos en este ejemplo, es otro de los sitios donde más se puede ver. El cuerpo calloso es esta imagen hipointensa en esta secuencia T2 sagital, y esta área hiperintensa corresponde a la lesión axonal difusa. El edema cerebral difuso en imagen se ve como una imagen hipodensa.